Buenas tardes. Hoy voy a hablar sobre el origen de los judíos y del mundo hebreo. La historia de su origen es confusa y carece de unas fuentes históricas. Está compuesto por unos mitos y leyendas como el principio histórico. Tiene influencia de otras civilizaciones en la construcción de su pasado mítico. Y la fuente principal de la religión y de la historia del mundo hebreo está en el Tanaka, que es el Antiguo Testamento, y la Torá. Y hay aparición de datos históricos más precisos hacia el año 1000 a.C. entre los reinados de David y Salomón. Y los hebreos significa que son un pueblo pastor seminómada y que inicialmente fue politeísta. Después se transformó al moniteísmo y comenzó a adorar a un dios llamado Yahvé Elohim, que significa Jehová. Acá explicaré qué significa el nombre de Dios, que en este caso es Yahvé. Representan formas del verbo ser, quiere decir algo como el quien será, es y fue. Y hay un tercer mandamiento que dice: no usarás el nombre de Dios en vano. Por este motivo ellos no pronuncian su nombre, sino en su lugar decían palabras como Adonai, que significa Señor nuestro, Elohim, que significa Dios de dioses, Shaddai, que significa Señor de la montaña, y Emanuel, que significa el Señor entre nosotros. También en la Biblia hebrea está la ley, están los profetas y están los escritos. Los principales libros de la ley, que es la Torá, son el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y en los profetas está Jeremías, Ezequiel, Isaías, Reyes, Samuel, Jueces, Josué, y también están los 12 profetas: Oseas, Joel, Amón, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Y en los escritos están los Salmos, los Proverbios, Job, el Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Crónicas y Nehemías. Y acá hablamos del origen, que se da en el Génesis con Adán y Eva, que dicen que se ubicaron posiblemente en la península arábica cerca de Bahrein, en una zona conocida como Dilmun, época estimada en el año 6000 a.C. Los primeros hijos fueron Caín, Abel y Set, y el mito fundacional fue la creación del hombre por medio del barro, porque el barro tenía una importancia social en la vida sumeria. Y hubo unos patriarcas antidiluvianos que fueron la descendencia de Adán y Eva. En este caso fue Mahalalet, Jared, Cainán, Enos, Set, Enoc, Matusalén, que fue abuelo de Noé, Lamec y Noé. Noé fue el último patriarca antediluviano. Y los hijos de Noé, en donde se originó los pueblos y sus lenguas, como Sem, que es semitas, Cam, que es camitas, y Jafet, que son los arios indoeuropeos, y la historia de la torre de Babel. También están los hijos de Jacob: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí, José y Benjamín. Su organización social era por familias y clanes con un orden patriarcal y con la poligamia, donde Abraham fue el primer patriarca del pueblo judío. Y la raíz de las religiones abrahámicas fue el judaísmo, el cristianismo y el islam en los hebreos. Abraham vivió en la ciudad de Ur y tuvo una alianza cuando viaja a Canaán. Hubo una promesa de una tierra prometida, que es Canaán, y de una gran nación, que sería Israel. Y la principal característica como rito era el sacrificio de un cordero y una circuncisión como señal de una alianza con Dios, que era un rasgo característico frente a quienes no tenían una alianza con él y no eran el pueblo elegido de Dios.